mismo en el estudio está con nosotros José Manuel Zapico, secretario general de Comisiones Obreras en Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días. Llegando a este noviembre, casi ya haciendo balance del año, ¿no? Me imagino, en el sindicato. Pues sí, ya estamos en la recta final. Sí, pasa rápido el tiempo. Y además, dentro de nada tenemos ya cita para la concertación social, algo en lo que imagino están puestas muchas esperanzas en el comienzo de esta legislatura, ¿no? Sí, mira, precisamente vengo de una reunión de trabajo interna con el equipo de Comisiones Obreras de Asturias para ir preparando nuestras propuestas. Básicamente, los objetivos están claros para nosotros. Es la calidad del empleo, es fortalecer nuestra actividad económica en torno a la industria e innovación y, por supuesto, proteger a las personas más vulnerables. Bueno, siempre que se inicia un periodo de concertación en el que están implicados el gobierno y los agentes sociales, siempre son desde todos los ámbitos excelentes expectativas, muy buenas palabras. Luego hay que sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo, hombre. Más o menos las cosas siempre van bien encaminadas, pero bueno, se tuercen algunas en el camino. Bueno, en cualquier negociación hay que tirar hasta donde sea posible para sacar nuestros objetivos adelante. Nos jugamos muchas cuestiones en esta legislatura, creemos que es una legislatura crucial donde Asturias se la juega y por lo tanto hay que poner la carne en asador ahora al inicio de la legislatura para que de manera continuada los presupuestos de esta legislatura vean partidas suficientes pues para mejorar las ayudas al alquiler a la gente joven, que las personas con ya mucho tiempo en el paro de manera estructural tengan oportunidades laborales, que podamos ayudar a las personas que más lo necesitan. Desde luego es una prioridad y cualquier negociación tiene que venir acompañada de tensionar para sacar esos objetivos importantes para el sindicato, ¿no? ¿Tiene buena pinta, dadas las relaciones de la patronal y el gobierno con los sindicatos en estos últimos años? Bueno, tenemos tradición en Asturias, tenemos yo creo que ya muy asentada esa filosofía de que sumando voluntades logramos multiplicar resultados y además contamos con un gobierno de unidad progresista, que era una de las reivindicaciones que desde el sindicato también intentábamos alumbrar, de que se abriese camino y por lo tanto las expectativas son buenas, sabiendo que los recursos son limitados en una comunidad autónoma con muchas dificultades, con pérdida de población, con pérdida de trabajadores ocupados, con mucho desempleo. Los trabajadores, sin ir más lejos, en los últimos años hemos perdido hasta un 9% de nuestro poder adquisitivo. Hay dificultades, pero también yo creo que hay oportunidades que tienen que alumbrarse a través de la voluntad política y de la concertación social, y en eso estamos, de tratar de remover esos obstáculos. Decía usted, que los tiempos van cambiando, que hay buena sintonía a la hora de iniciar la concertación. Estaba pensando yo si estábamos mucho peor, mejor, o ahí andamos respecto a las grandes crisis que hemos pasado, ¿no? Estaba pensando en la de 2008, estaba pensando en lo que nos trajo el coronavirus, los últimos datos del paro, 57.984 desempleados en Asturias. Si lo miramos en la fórmula interanual es buena noticia, porque estamos hablando de 5.000 y pico personas menos en el paro, pero desde el punto de vista de comisiones obreras, desde el punto de vista sindical... No, desde una reflexión personal, yo creo que cualquier tiempo pasado simplemente fue pasado, y en cada época ha habido sus dificultades. Es cierto que en estos últimos 15 años de la crisis financiera del 2008 hasta parte, Asturias es la única comunidad autónoma que no ha recuperado en términos PIB su potencial económico. Pero también es cierto que acabamos de inaugurar la llegada de la alta velocidad a Asturias, que tenemos empresas punteras a nivel internacional en cuestiones como los astilleros, las energías renovables, la fabricación de equipos, la transformación de materias primas, que Asturias cuenta con trabajadores y trabajadoras altamente cualificados y que saben hacer bien las cosas por esa tradición industrial que tenemos un paisaje natural envidiable con un alto grado de protección y por lo tanto creo que tenemos por delante años donde podemos mejorar nuestros indicadores socioeconómicos, que podamos tener empleo decente y de calidad, que haya menos precariedad laboral, si aprovechamos las oportunidades que tenemos y, por ejemplo, los fondos europeos son una de ellas. Y yo creo que, sin comparaciones a otras épocas, que seguro que tuvieron lo suyo y fueron muy difíciles también de afrontar, por delante tenemos meses para, si hacemos nuestros deberes, y Asturias tiene claro, por ejemplo, que hay que defender determinadas infraestructuras estratégicas como un solo equipo, que hay que dejar de lado el sectarismo, el localismo, cuestiones partidistas y defender el interés general. Yo creo que en Asturias podemos hacer bien las cosas de aquí en adelante y afrontar pues esta primera mitad de siglo con optimismo. Cuando mencionaba usted cuestiones estratégicas, ¿a qué nos estamos refiriendo en concreto? Sí,
por ejemplo, con la infraestructura de la variante de Pajares, una obra que dura 20 años, que cuesta 4.000 millones de euros porque tiene muchos sobrecostes, que la reivindicación ya tiene más de 40 años, pues una de las conclusiones que nosotros sacamos es que ese tipo de infraestructuras estratégicas Asturias las tiene que defender como un solo equipo. No puede ser que en función de quién gobierne en Madrid, en Asturias el partido contrario diga uno en función de esa correlación política, por ejemplo, ¿no? O incluso desde el ámbito sindical, si una organización sindical que no es la nuestra hace una buena propuesta y es razonada, pues hay que apoyarla y defender que si es bueno para los trabajadores y trabajadoras, es bueno para la organización sindical que representas. Y yo creo que de eso hay que aprender y que tenemos que avanzar, por ejemplo, ahora para sacar adelante la Zalia, que es un motor económico llamado a tener un gran protagonismo en el futuro para que sea esa gran zona logística con una estación intermodal que nos permita situar nuestras mercancías en el corazón de Europa en tiempos competitivos, con el corredor atlántico, otra inversión y otra infraestructura estratégica, nuestros puertos o la autopista del mar. Pues son cuestiones que deberían ser tratadas como cuestiones de Estado y que en Asturias todos a una las defendamos, y por lo menos esa es la voluntad de Comisiones Obreras. Que están pendientes todas las que ha mencionado usted, ahí estamos, en el camino todavía. Claro, por eso las menciono. La variante de Pajares es una realidad después de muchos años de reivindicación. Era como ese bloqueo sociológico, ese obstáculo insalvable que hemos logrado doblegar. Y ahora toca seguir avanzando, por ejemplo, en materia de cercanías. No podemos consentir que el ferrocarril de cercanías se encuentre como está. Es lamentable, se nos está cayendo, e ir a trabajar en ferrocarril es una carrera de obstáculos para poder llegar a tiempo, y por lo tanto también hay que exigir que esos 1.500 millones de euros que están presupuestados en el plan de cercanías para Asturias se ejecuten, porque la credibilidad de un gobierno, la prueba de algodón de cualquier administración es que pueda ejecutar sus presupuestos, y por lo tanto también son cuestiones que tenemos que defender todos a una. Antes mencionaba usted también, se refería a las grandes empresas y potentes que tenemos en Asturias, y me estaba acordando yo precisamente de lo que se anunció hace unos meses, una inversión millonaria en Arcelor para comenzar la producción verde, y lo que ha venido sucediendo desde entonces, aplazamientos, no sabemos demasiado sobre el futuro de Arcelor, y vemos en la situación en la que se encuentra ahora mismo. La conflictividad laboral en Arcelor es un clásico, pero ahí continúa, y con mucha preocupación por parte de los trabajadores. Mucha preocupación porque aunque la conflictividad es un clásico, como bien dices, además se están pasando determinadas líneas rojas por parte de la empresa que no podemos consentir. Ayer Comisiones Obreras ha ganado una sentencia por vulneración de derechos fundamentales por no cumplir los más mínimos elementos esenciales a la hora de declarar los servicios mínimos en una huelga, que el sindicato ha ganado una sentencia, entre otras cosas reconoce una indemnización a Comisiones Obreras de 120.000 euros por vulneración de derechos fundamentales a la hora de ejercer el derecho a la huelga. Quiero decirte con esto que la situación es complicada, que Arcelor no tiene plan B frente a la descarbonización, hay que hacerla sí o sí, nos va el empleo en ello, nos va la actividad, pero también lógicamente hay que luchar contra el cambio climático, y en buena medida nos va la vida en ello, porque hemos abierto las puertas del infierno con todo relacionado con el cambio climático, y quiero explicarme que Arcelor tiene que apostar por esa descarbonización de manera decidida, que tiene una oportunidad estupenda, que desde la administración pública se le está poniendo a su disposición millones de euros para poder hacer ese proceso, y ese proceso tiene que ser una transición, no una nueva reconversión industrial que deje a los trabajadores y trabajadoras en el camino, y el sindicato va a responder de manera contundente a cualquier intento de destrucción de empleo. No lo podemos consentir. Sí, es curioso que además cada gran inversión que se anuncia, sobre todo en ese camino, en el de la descarbonización, en el de la industria sostenible que se está planeando para el futuro, casi siempre viene acompañado de una reducción de empleo. Bueno, nosotros venimos denunciando que la transición energética no está siendo justa, que en muchos casos está siendo una ruptura. Podemos poner también el ejemplo de Iberdrola en Langreo o de Natur y en Tineo, que han cerrado y han dejado allí un solar sin ningún proyecto alternativo, pero también hay otras empresas que lo están haciendo bien, y es de justicia reconocerlo. EDP sin más, para no salirnos del ámbito energético, que tiene proyectos serios y solventes y de generador de empleo y de oportunidades económicas en Asturias. Desde luego
la transición energética es un camino de una sola dirección, que no tiene marcha atrás, porque insisto en esa idea de protección medioambiental que es fundamental, pero hay que hacerla bien, con la colaboración público-privada, con una administración que sea ágil a la hora de otorgar esos recursos, y también me gustaría poner el foco que hay que ayudar a nuestros ayuntamientos. Una administración local, la mayoría de ellos muy pequeños, con poco músculo técnico, necesitamos que desde las administraciones autonómicas y estatales se les ayude para que puedan presentar también proyectos a los recursos europeos y por lo tanto también apostar por la cohesión territorial, que no solo determinados dineros públicos queden en zonas con más músculo económico o más músculo administrativo, y que también sirvan para vertebrar Asturias en lo social y en lo territorial. En estos días tenemos varios conflictos laborales en marcha en Asturias, noticias que no son demasiado buenas. El anunciado ERE de Telefónica plantea 100 y pico despidos también en la comunidad autónoma asturiana. Las cosas no van demasiado bien en ese sentido. Bueno, tenemos que ser conscientes que salimos de una situación complicada. Bueno, llevamos 15 años acumulando crisis económicas. En el 2008 la crisis financiera, llegó la pandemia, ahora una crisis energética que tiene, en términos de pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores y trabajadoras, unos efectos muy importantes, con una inflación disparada que dificulta poder llegar a final de mes, con precios de la electricidad por las nubes, del combustible, con las hipotecas y el Euribor también, que hace muy difícil que podamos pagar la hipoteca o el alquiler, o que gente joven se emancipe. Y ante ese contexto, pues los trabajadores y trabajadoras respondemos como sabemos, que es con agarrándonos a la pancarta y exigiendo nuestros derechos. Por un lado, con subidas salariales, tenemos conflicto en la mina de Oro Valle, tenemos en la ITV, tenemos en FASAD también para mejorar las condiciones de trabajo. Tenemos también en el ámbito de la administración que está adjudicando obras y servicios a empresas piratas porque los saca a subasta al precio más pequeño y al final los trabajadores no cobran y el servicio no se da. Y tenemos algún caso de esos, pues una contrata de limpieza en correos, que ahora está en visos de solucionarse después de 5 meses sin cobrar, en algunas adjudicaciones de comedores en el ERA, en los establecimientos residenciales de ancianos, también de transporte de adaptados, y por otro lado, junto con esas cláusulas sociolaborales que nos aplican y que generan conflictividad, y la subida salarial en determinados sectores que estamos peleando por mejores condiciones laborales, también tenemos conflictividad en torno a la defensa de servicios públicos esenciales, ¿no? En la sanidad o en la educación o ahora en el sector de justicia. Necesitamos que esos servicios públicos sigan teniendo recursos para dar un servicio de calidad, pero también necesitamos que esos empleados públicos tengan retribuciones suficientes y vean sus salarios crecer para no tener pérdida de poder adquisitivo en este contexto de inflación. Lo de las cláusulas sociales, llevan reclamando los sindicatos, ustedes, desde hace ya muchísimo tiempo, que comiencen a cumplirse, que se apliquen en serio. Continúan produciéndose licitaciones en las que las empresas ganadoras lo hacen a base de piratear, de bajar tanto la licitación que luego no pueden hacer frente a los compromisos con los trabajadores. Sí, así es. De hecho, estos días se está finalizando el trabajo de un grupo de análisis que constituimos con el Principado de Asturias en la anterior concertación, donde hacemos una serie de recomendaciones a la administración pública y ahora toca que las aplique, ¿no? Por ejemplo, que se subroga a los trabajadores y trabajadoras cuando se cambian de empresa, que se aplique el convenio sectorial de la provincia y no otros, que se saquen esa adjudicación de obras y servicios también teniendo en cuenta otros criterios que no solo sea el meramente económico, que la calidad, la formación a los trabajadores, los planes de igualdad o cláusulas medioambientales. Y es un trabajo que estamos realizando y ahora le toca al Principado de Asturias ejecutarlo. Y con la administración hemos topado, así que habrá que pelear también, una vez acordado esa guía, esas recomendaciones, que se aplique. Cuando José Manuel Zapico, a la sazón secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, escucha posibles planes para tocar el subsidio de desempleo, como lo que hemos conocido en las últimas semanas, días, ¿qué piensa? Si se toca para mejorar, pues estupendamente, porque es necesario, y si son voces de muchas patronales que también tienen una actitud muy cicatera, me pongo a la defensiva y me pongo a temblar. La realidad es que 8 de cada 10 personas que cobran prestaciones por desempleo no las agotan, es decir, se incorporan al trabajo antes de agotar sus prestaciones por desempleo. Y sin embargo ese es el argumento que desde el otro lado del campo se utiliza
precisamente para tratar de reformar todo esto, ¿no? Para que conforme pasa el tiempo se vaya cobrando menos, para incentivar salir de la cola del paro. Sí, lo cierto es que una persona que cobra 480 euros al mes no rechaza un empleo decente nunca. Y además las estadísticas, insisto, 8 de cada 10 personas no agotan sus prestaciones por desempleo. Desmienten esas afirmaciones, yo creo que hasta obscenas, ¿no? Que casi criminalizan a la persona que queda en desempleo en vez de tratar de ayudarla. Pero continúan produciéndose cada poquito tiempo, y desde el lado de la patronal, más o menos en ese sentido, se vienen produciendo declaraciones de este estilo, como el de que no encontramos gente para trabajar porque no quieren trabajar, ¿no? Sí, es cierto. Hay que decir que muchas empresas cumplen y que aplican los convenios colectivos y que invierten en innovación para mejorar los servicios y la calidad del empleo, pero también, desgraciadamente, tenemos patronales que cada vez dan más cobertura a quien incumple, al pirata, al que está haciendo de competencia desleal, que proteger a sus asociados, que son las empresas serias por las que deberían mirar. Y estoy pensando claramente en la patronal de la construcción o la patronal de la hostelería en Asturias. Es mentira que en Asturias haya vacantes laborales, lo que hay son empleos de trabajo que no ofertan condiciones laborales dignas y decentes, en las que sigue imperando el te callas o te echo, o esta es la hora de entrada pero no sabes a qué hora vas a salir. Empresas donde es imposible poder conciliar la vida laboral o familiar, o donde además tienes, como la hostelería en Asturias, ¿no? 4 de cada 10 contratos en Asturias, en la hostelería, son a jornada parcial, con lo cual no casa muy bien con eso de que hay vacantes. Lo que hay una realidad muy tozuda, que Inspección de Trabajo estadísticamente todos los años también nos lo indica, y es que hay mucho fraude en la contratación, mucho fraude en el empleo, que te contratan por media jornada y trabajas jornada y media. Y eso es lo que tiene que acabarse, y nosotros pedimos a la patronal, en concreto a OTEA, a la patronal de la hostelería asturiana, que proteja también sus intereses de los empresarios serios que están cumpliendo y que no pueden competir en igualdad de condiciones con los piratas. Por si esta es la última vez que hablamos en este 2023, José Manuel, ¿qué es urgente? ¿Qué le pedimos para este próximo 2023? Que se solucione cuanto antes, más allá de las líneas generales, ¿no? Sí. ¿Qué le preocupa al secretario de Comisiones Obreras? Hay dos cuestiones muy claras. Uno, todo relacionado con la igualdad de género. Tenemos que acabar con la violencia machista y los crímenes y asesinatos que están cometiendo hombres a sus parejas. Es lamentable, es una vergüenza para una sociedad democrática. Y la segunda cuestión, ¿quién nos lo iba a decir? Pero una vez más, la paz. Estamos viendo cómo la guerra en Ucrania continúa, y que estamos viendo cómo Israel está ocupando un territorio a través del genocidio, y no lo podemos consentir en el siglo XXI. ¿Y en el territorio de los trabajadores? Bueno, sobre todo subir salarios de manera suficiente para que la gente pueda llegar a final de mes con capacidad de ahorro, y reducción de jornada de trabajo. Va siendo hora de que pongamos en el centro del debate la necesidad de trabajar todos y todas, y para eso, con los avances tecnológicos y productivos que existen, es posible reducir una jornada laboral de 40 años, de 40 horas a la semana, que ya tiene en España pues 40 años de existencia, ¿no? Bueno, pues así están las cosas a día de hoy, a ver qué ocurre para los próximos meses. Sin duda va a ser interesante todo esto. Hay tantas incógnitas todavía en el horizonte más cercano que quedan por despejar, que va a estar interesante. José Manuel Zapico, como siempre, caballero, muchas gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Asturias, y nada, hablaremos. Pues muchas gracias a SER, que siempre es un gusto poder pasar por aquí.